Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a tocar el tema que anunciaba en el mensaje introductorio, en el video introductorio de este canal, y está relacionado con la continuación o no de la cuarentena, y también está relacionado con una pregunta que alguien me propuso para resolver en esta ocasión, y es ¿por qué no hacemos lo que está haciendo Suecia? O en todo caso, ¿por qué no funcionaría aquí lo que está haciendo Suecia? Antes de emitir una opinión relacionada con si debería o no debería hacerse lo que todo el mundo está pensando, levantar la cuarentena, o si acaso pensar en si deberíamos hacerlo de Suecia, lo primero que me gustaría comentar es que, bueno, yo no soy la persona adecuada realmente para definir una política de salud. Yo simplemente brindo una opinión. Entonces, más que dar una opinión, voy a fundamentar por qué tengo la mía y voy a dejar que ustedes saquen su propia opinión al respecto. Lo primero es que comparar dos países tan distintos entre sí es bastante complicado, ¿no? O sea, ¿cómo haremos para compararnos con los Estados Unidos? ¿Cómo haremos para compararnos con Francia, con Alemania? Es complicado. Compararnos con Suecia no es menos complicado, pero podemos hacer o revisar algunos números para saber de qué cosa estamos hablando. Para empezar, Suecia es un país que tiene 10.2 millones de habitantes, mientras que Perú es un país que tiene cerca de 33 millones de habitantes. Allí nomás ya hay algunas diferencias. Suecia está considerada como la economía mundial, al menos por este dato, que es hasta el 2018 por el Banco Mundial, ubicada en el puesto 33 en todo el mundo. Perú en Sudamérica era la sexta y a nivel mundial para ese mismo año era la número 65. O sea, estamos muy lejos en distancia a lo que es Suecia. Ya eso nomás hace bastante complicado hacer una comparación. No pretendo dar datos de economista, esto es algo que cualquier persona puede revisar, simplemente yo lo he revisado, ustedes también pueden revisarlo y es posible que algunos datos varíen, porque al final dependerá de en qué momento del año se hizo el corte y qué cosa están revisando. Definitivamente sabremos que Suecia es un país de primer mundo que está en un nivel económico mucho más avanzado que el nuestro. Su PBI, su Producto Bruto Interno, era 556 millones de dólares en el momento en el que el de Perú era 222 millones de dólares. Hay una gran diferencia también. El PBI per cápita para el 2018, 54 mil dólares. El PBI per cápita para Perú, 6.900. No hay por dónde compararnos, pero continuemos. El crecimiento era más o menos similar para ambos casos, el crecimiento del PBI. Y a diferencia de nosotros, que lo que hacemos básicamente es exportación y explotación de materias primas como la minería, como el petróleo, derivados, gas o pesca, y lo que no figura exactamente como tal son los textiles, que de repente los importamos un poco más procesados o los exportamos, perdón, un poco más procesados. Ellos lo que más comercializan es madera ya procesada, ya convertida en algo más, papel, equipamiento electrónico, nosotros no exportamos equipamiento electrónico, alimentos procesados y tienen también un buen tema en el asunto farmacéutico, el mercado farmacéutico es importante. Nuestros principales compradores, China y Estados Unidos. China actualmente bastante contraída por lo que está pasando y Estados Unidos obviamente también afectado, siendo el líder mundial de crecimiento de esta pandemia. Y que a pesar de que ha mostrado unos números interesantes en los últimos 2 días o 3 días, no sabemos cómo evolucionar si es que se enciende alguna otra ciudad o algún otro estado diferente de Nueva York. Entonces, siendo así, lo que quiero plantear al explicarles esto es que definitivamente no podemos compararnos contra Suecia y las decisiones que tome Suecia no necesariamente pueden ser implantadas en este país o en el resto de países latinoamericanos. Es por eso que se me hace muy difícil decidir voy a hacerlo de Suecia si yo fuera el que tuviera que decidir que tomar una política de salud en ese sentido. En ranking de sistemas de salud, eh, también, digamos, tendríamos una comparación bastante odiosa. Para Suecia, en el año 2017 ellos estaban en el puesto 8 y para el año 2019 en el puesto 6. Nosotros no figuramos en el ranking en el que Suecia figura en el puesto 6. Quien sí figuraba era Chile en el puesto 33. Chile en el puesto 33 y el país chileno siempre ha estado varios puestos más adelante de nosotros en cuanto se refiere a infraestructura y alcance de salud por parte de su población. Eh,
Hay otro ranking, sin embargo, interesante, en el que Chile figura unos puestos más abajo, en el puesto 44. Nosotros figuramos en el puesto 62. Y en ese ranking, yo no soy el que ha hecho el ranking, solamente les estoy comentando, el que figuraba en el puesto 25 era Ecuador. Y creo que todos ya sabemos lo que ha estado pasando en Ecuador y cuáles han sido las consecuencias de la forma como han enfrentado este virus. Entonces, no creo que querramos tener los resultados que han estado pasando en Ecuador. Una vez más, un país que tiene una infraestructura como la de Suecia se puede permitir tomar quizás este tipo de decisiones. Ojo, en ese mismo ranking, el número uno del ranking en temas de salud era España. Y España ha tenido ya 256.000 contagiados y un poco más hasta hoy, y más de 26.000 muertos. Entonces, si España, con un sólido sistema de salud, ha pasado por esto, es un poco complicado dejar a la gente a su libre albedrío para que se contagie y podamos llegar a alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Otro tema que hace difícil que nosotros decidamos hacer algo como lo de Suecia o que pensemos simplemente en abrir la cuarentena, y créanme, sé que hay muchos factores por los cuales necesitaríamos abrir la cuarentena, básicamente la gente que vive del día a día, es la cultura. Los suecos en general no son tan cercanos como somos los latinos. En España, cuando tú saludas a alguien, generalmente te saludas de beso y son 2 besos, uno a cada lado de la cara. Nosotros damos uno. En Suecia se saludan de manos si es que se saludan. Son mucho más distantes. Y eso favorece la posibilidad de contener el avance de esta infección, cosa que aquí ha sido sumamente difícil. Porque además de que no somos tan distantes, no respetamos las normas como las respetan en Suecia. Aquí es ver la manera de quebrar la norma, allá es ver la manera de cumplir con la norma. Una sociedad bastante muy diferente que la de Perú. Ya tenemos entonces 3 factores por los cuales lo que sucede en Suecia probablemente aquí no sucedería. Es decir, la capacidad económica del país, su sistema de salud avanzado y su nivel cultural. Pero vamos a un punto más. ¿Realmente está funcionando la estrategia en Suecia? Es una pregunta interesante. Y es que hasta más o menos inicios de abril los números en Suecia eran espectaculares. Pero de pronto, entre los primeros días de abril y el 16 de abril, rápidamente te trepó de 0 contagios a 1.200 contagios. Solamente en abril. Es decir, que mientras para nosotros la infección comenzó los primeros días de marzo, para ellos, digamos, lograron identificar casos severos en los primeros días de abril, o sea, un mes después. Eso quiere decir que probablemente ellos están, probablemente, no digo que esto sea totalmente cierto, es una teoría, como todo, probablemente ellos están un mes detrás de nosotros en la epidemia. Y entonces vuelvo a preguntarme, ¿realmente les está yendo bien? Veamos. El día anteayer, la semana pasada, ellos estaban teniendo 400 contagios por día. Anteayer han tenido 702 contagios. Hoy, lo último reportado, 705 contagios. O sea, se ha duplicado el número de contagios en unos cuantos días. Y su cifra de muertos por día es 87 y 99 para los mismos 2 días. Ojo, los suecos solamente están muestreando a aquellos pacientes que tienen síntomas moderados a severos. Entonces, sus números probablemente no sean del todo ciertos. No le están haciendo muestras a toda la población que pueden, como nosotros con las pruebas rápidas. Y ese tema de las pruebas rápidas seguramente será parte de algún otro video que tengo que hacer para explicar qué es o para qué sirven las pruebas rápidas. Entonces, la cifra total de muertos para Suecia en este momento es de 3.040. Es un número, digamos, elevado. Y vamos a compararlo con Perú. Perú, anteayer tuvo, ayer tuvo 54.817 contagios identificados. Sabemos claramente que esos no son todos los identificados, teniendo un incremento de 3.628 casos. Y hoy, aunque todavía no ha salido en las noticias, tienen reportados 3.709 casos. Mientras todos esperábamos que el presidente saliera a darnos las novedades y cuántos muertos y cuántos infectados habían y qué cosas iba a hacer, ellos están discutiendo realmente si continuar o no con la cuarentena, porque ya algunos miembros del gabinete le han dicho que debería continuarla. El de salud
el Ministerio de Defensa, que piensa que sería ilógico, por temas de seguridad del Estado, en este momento liberar la cuarentena. Entonces, en un post anterior que puse en mi página en Facebook, dije que el promedio de casos infectados iba a ser alrededor de 3.500. Alguien me lo refutó y me dijo que esos números eran falsos y tal. Una vez más, yo solamente me puedo referir al número de contagios infectados reportados, que es lo cierto. Si nos echamos a calcular cuántos más puede haber sin reportar, va a ser muy difícil, pero esos son los reportados. Y en base a los reportados nos medimos contra lo que han reportado otros países. En esa misma publicación dije que en el lapso de unos cuantos días seguramente estaríamos pasando a China en el número de contagios reportados. En este momento, con 58.526 a razón de 3.700, 3.500 casos por día, lo más probable es que lleguemos a pasar a China en aproximadamente 5 días. 5, 6 días máximo. Y como número de muertos tuvimos 89 reportados ayer, correspondían hasta la medianoche el día anterior, y 94 que se han reportado para el día de hoy, con un gran total de 1.627 sensibles defunciones. Cuando nosotros revisamos qué tan bien le va a Suecia, una cosa que tendríamos que hacer para comparar, porque es muy difícil hacer una comparación, es calcular cuántos fallecidos tienen por millón de habitantes. Vecinos de Suecia han tomado medidas restrictivas más intensas de la de Perú y mucho mejor respetadas. Los números. Para Dinamarca, un país con 5.814.000 habitantes aproximadamente, 247 fallecidos. Es decir, 42 fallecidos por cada millón de habitantes. Para Noruega, que tiene una población de 6.314.000, hay 113 fallecidos. Es decir, 18 fallecidos por millón de habitantes. Si tengo algún número mal, por favor, alguien simplemente me lo pone en los comentarios y me corrige, no hay ningún problema, me puedo equivocar. Y para Finlandia, con 2.769.000 habitantes, tiene 48 fallecidos. Tiene 17 fallecidos por millón de habitantes, muy parecidas a las cifras de Noruega. ¿Saben cuántos fallecidos por millón de habitantes identificados tenemos nosotros? Identificados, pueden ser más, pero identificados, 28. 28 fallecidos por millón de habitantes. Menos que Dinamarca, más que Noruega y más que Finlandia, e igual me parece un montón, igual me parece demasiado. Tomen en consideración que en este momento las clínicas están saturadas. Ayer yo tuve una guardia tranquila después de las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Por qué? Porque ya los pacientes que llegaban, el personal de seguridad de la clínica y la enfermera del servicio de guardia le decían que ya no teníamos dónde atenderlos, porque ya no teníamos camas de UCI y porque ya no teníamos camas disponibles. Eso mismo está pasando en todos los hospitales y eso mismo está pasando en muchas clínicas, si no es que en todas. Entonces, con 28 28 fallecidos por millón de habitantes, nos encontramos en un número entre Dinamarca y Noruega. Deberíamos estar felices. Somos un país aún en vías de desarrollo, un país de una economía emergente, que se está comparando con dos países desarrollados con un sistema de salud muy superior al nuestro. ¿Cómo le va a nuestros amigos de Suecia en el conteo de muertes? Ellos tienen 3.040 muertes, una población de 10.2 millones aproximadamente. Hagan la división. 298 muertos por millón de habitantes. 298. 10 veces la de Perú, más o menos. 10 veces más muertos. Y entonces, ¿realmente les está yendo mejor? No, es que ellos ahorita en mayo alcanzan la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Hay dos maneras de alcanzar inmunidad de rebaño para empezar. Cuando la población se contagia de una enfermedad espontáneamente o cuando, como hemos hecho la mayoría de veces en la historia de la humanidad, las personas se vacunan para alcanzar la inmunidad de rebaño. Se ha calculado que para esta infección necesitas que un 70% de la población, 70% de la población se contagie y supere la enfermedad para alcanzar la inmunidad de rebaño. Eso significaría, si hacemos una multiplicación simple, que dado que con las cifras reportadas, Suecia tiene aproximadamente 25.000 habitantes infectados reconocidos, y asumiendo que no están controlando a todos y que hay varios que no han hecho síntomas, digamos 4 veces más, digamos que 100.000 habitantes han contraído la enfermedad y tienen 298 muertos. Por cada 3.040 muertos. Por cada 100.000, 3.040 muertos. Eso quiere decir
que si sacamos el número para unos 7 millones de habitantes, que sería el momento en el que Suecia alcanzaría la inmunidad de rebaño, ellos tendrían 217.056 muertos. Aproximadamente. Es un cálculo, nos podemos equivocar. Obviamente, simplemente estamos haciendo matemáticas con los números que tenemos. No lo sabemos. Pero piensen una cosa. El sistema de salud sueco no ha colapsado todavía, porque es más sólido que el peruano. En el momento que el sistema de salud sueco colapse, y en algún momento lo va a hacer si es que el número de infectados se dispara, si ahora están teniendo 99 muertos por día, número similar al nuestro, ¿se imaginan la cantidad de muertos que van a tener más adelante? Obviamente la cifra no sería 217.000, sería mucho más. Y sé que las autoridades de salud suecas están controlando la infección, mirando los números de cerca y pensando si cambian de estrategia en cualquier momento debido a una progresión muy alta de casos. Estos mismos números, al ratio actual, darían para Perú, alcanzando una cifra del 70% de compatriotas infectados, de aproximadamente 178.970. Quizás se me fue un número, quizás calculé mal, por favor hagan la matemática y digan si me equivoqué. Tiene que ser el 70% de 33 millones y luego nosotros tendríamos, digamos que, un subdiagnóstico similar, es decir, los 60.000 que tenemos identificados lo multiplicamos por 5, tenemos un poquito menos de 60.000, tenemos 58.526. Lo multiplicamos por 5, daría más o menos 300.000, en realidad menos de 300.000, pero redondeamos los 300.000, entonces tenemos 1.627 muertos por 600.000. Por 300.000. Hagan la matemática. 1.627 muertos cada 300.000 habitantes. A mí me dio que tendríamos 178.970 muertos antes de alcanzar la inmunidad de rebaño. Si es que el número de muertes se mantuviera como está actualmente, si es que el ratio de mortalidad se mantuviera como está actualmente. El sistema de salud está colapsado. Lo más probable es que el número de muertes empiece a incrementar por más esfuerzos que hace el gobierno, porque la tasa de contagio es más rápida que la capacidad que tenemos para dar de alta a los pacientes. Así la tasa de contagio haya bajado, que es lo que nos han dicho que ha pasado, este número no sería real. El número sería mucho más alto y todo colapsaría. Colapsaría la economía. Con la gente en la calle, con la gente pudiendo salir a trabajar, colapsaría la economía. Porque todo el mundo entraría en caos, con todos los hospitales copados, con hospitales de campaña puestos en las plazas públicas, con hospitales en los estadios. O sea, solamente hay que tirar un poco de números para darse cuenta que nosotros no soportaríamos esta cantidad de muertos. No soportamos ninguna cantidad de muertos, ni siquiera la que hay actualmente. Hay más de 3.000 policías enfermos. Hay 7 bomberos ya muertos de un total de como 80 infectados. Hay algunas muertes también entre la gente del ejército y cerca de 1.000 infectados. Hay más de 1.300 médicos infectados. Creo que en realidad esa cifra se debe quedar corta, debemos ir 2.000. En algún momento los médicos ya no van a querer ir a trabajar o ya no van a poder, o los médicos que van a quedar disponibles para trabajar van a ser aquellos que tienen alguna comorbilidad o que son mayores de 60 años. Entonces, esto va a colapsar si la cosa simplemente se abre. Yo pienso que es muy difícil la situación, no quisiera estar en la piel del presidente, y es muy complicado mantener la cuarentena también. Pero en este país, un aislamiento obligatorio no lo van a conservar todos. Así que si tú tienes la posibilidad de seguir aislada en tu casa entre 2 y 4 semanas más, te recomiendo que lo hagas, porque los números que se van a presentar en las próximas semanas, si todo funciona de acuerdo a la lógica, van a ser mucho más altos que ahora, va a ser mucho más fácil contagiarse y va a ser mucho más complicado que consigas atención de salud en cualquier lugar. La mejor manera de mantenerte a salvo por ahora es no contraer la infección, porque no sabes si tú vas o no vas a hacer un cuadro severo de la infección. Es posible que tengas pocos factores de riesgo, pero hasta ahora no sabemos quién hace un cuadro severo y quién no, cuando hay personas sanas completamente que también hacen cuadros severos. Y personas enfermas, con algunas cosas, comorbilidades, otras enfermedades al mismo tiempo que las que tienen, que hacen cuadros leves. No lo sabemos. Sabemos que algunos tienen más riesgo, los hipertensos, los obesos, los ancianos. Lo sabemos. Pero no está completamente claro, como tampoco está completamente claro si en el largo o mediano plazo esta infección te puede dejar secuelas. Dicho esto, creo que ustedes se pueden hacer una idea de por qué no funcionaría el plan sueco aquí. También se podrían hacer una idea de si en Suecia está funcionando el plan o no. En mi opinión, es una apuesta muy arriesgada. Y también se pueden hacer una idea de qué sería lo más conveniente, si levantar o no levantar la cuarentena.
Yo reservo mi opinión para mí. Lo único que les voy a decir para cerrar este video es que por favor traten de respetar la cuarentena, que por favor se mantengan a salvo en sus casas. No se hagan los suecos.